Twitch, la plataforma que llegó a ser el imperio del streaming, hoy acumula más de 140 millones de usuarios al mes, pero está perdiendo audiencia, ingresos y estos streaming que se mudan a Kick o YouTube. Y lo peor es que los creadores pequeños son los primeros en hundirse. Muchos no lo saben, pero antes de convertirse en la plataforma gigante que todos conocemos, Twitch nació en 2011 con una evolución de Justin TV, una web para emitir directos de todo tipo. Con el tiempo se centró en los videojuegos y se convirtió en el rey del streaming, hasta que Amazon lo compró en 2014. Su popularidad explotó durante la pandemia, cuando millones de personas pasaban horas viendo directos, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Tanto fue su impacto que YouTube, Facebook, Instagram y TikTok intentaron copiar su modelo de transmisiones en vivo. Pero hoy en día Twitch ya no tiene la mejor reputación. Los anuncios interminables, la dificultad para descubrir nuevos creadores y la caída de ingresos que están haciendo que incluso grandes streamers migren a otras plataformas como Kick o YouTube. Y aunque es cierto que siguen siendo la referencia del stream, hoy vamos a ver por qué se le está yendo la pinza. Me fui. Voy a tener que dejar de hacer ya estos chistes. Y por qué, si estás empezando, quizás no sea tu mejor opción empezar aquí. Así que nada, sin más distracciones, comenzamos. Una de las peores cosas de Twitch, sin ningún tipo de duda, son los anuncios. Y a ver, es verdad que muchos me estaréis diciendo que es normal que tengan anuncios para poder ganar el money. Totalmente el cierto. Pero el problema es que Twitch pone entre 7 y 9 anuncios cada hora de 15 o 30 segundos. Y eso es una barbaridad. Y no solo es eso, sino que también muchas veces te puedes perder lo mejor de cada directo. ¿Y a qué me refiero por eso? Pues os pongo un ejemplo. El streamer del año de la segunda edición de los premios Eslan es... Y claro, al final te come más anuncios que Telecinco. Y hablando de Telecirco, aunque te pongan 10 minutos de anuncios, por lo menos no te pierdes nada del programa. Lo paran y después de la publicidad siguen con su programa. En Twitch te lo pierdes, haciendo que sea más difícil poder descubrir a nuevos streamers, haciendo que los espectadores abandonen antes de ver el contenido. Para los creadores la cosa pinta aún peor. El mercado está saturado. Millones de canales emiten cada mes, pero la mayoría apenas tienen público. Un estudio mostró que en español cerca del 90% de los canales en 2021 tenían 3 espectadores o menos. Hoy la situación no es muy distinta. La mayoría de streamers no llegan ni a 10 viewers de media. ¿Qué pasa con los que ya tienen cierta comunidad? Incluso con 200 o 300 espectadores, muchos no pueden vivir de Twitch. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Agustín. Twitch, si no muere pronto, morirá pronto o tiene que haber un cambio en algo, me refiero. Algo tiene que haber un cambio porque tal y como está creo que no tiene sentido. A día de hoy los streamers con 200 300 espectadores no pueden vivir, ¿no? Pero no pueden vivir ni de... ¿Y por qué pasa esto? Por la caída del valor de Twitch Prime, el recorte del reparto de ingresos y el aumento de anuncios que espantan a la audiencia. Que por cierto, el Twitch Prime es un servicio que obtienes gratis si ya tienes una suscripción en Amazon Prime. En pocas palabras, es un paquete de ventajas que Amazon te regala para mejorar tu experiencia en Twitch. En 2024 Twitch perdió más de un 10% de horas vistas y alrededor de un 5% de espectadores medios globales. Mientras tanto, Kick y YouTube se llevan a varios de los grandes nombres, ofreciendo mejores condiciones económicas y más libertad. Esto para los creadores de contenido que quieren hacer stream. Debo daros la triste noticia de que es casi imposible a día de hoy. No solo por lo económico, sino por estas razones. Primero, que el algoritmo de la plataforma favorece a los canales grandes y a los pequeños apenas lo promociona. Y muchos me diréis, Pero ¿cómo quieres que lo promocione si ni siquiera lo ve su abuela? pues por ejemplo, en YouTube los vídeos e incluso los directos no te ponen más o menos pegas si eres más grande o pequeño, como creador. YouTube lo promociona de igual forma a todos los creadores. Mira por ejemplo este vídeo, que tiene 2000 visitas y se lo mostró a más de 60.000. También necesita estar horas y horas en directo solo para que te descubran. Y aún así, nada te asegura de que alguien se quede. Y por último, súmale los anuncios interminables, las raids que apenas arrasan espectadores.
y la saturación brutal de canales. Que por cierto, un array es una función que permite a un streamer enviar audiencia a otro al finalizar su transmisión. Y bueno, si tú eres un creador que quiere ser streamer, yo lo que te recomiendo es primero formar una comunidad fuera de Twitch y luego esa comunidad decirles que se venga a tus directos, ya sea por vídeos en YouTube, clips de TikTok, etcétera, etcétera. Así que mucha suerte, chavales. A partir de aquí, muchos streamers se han ido de Twitch a dos plataformas en específico. La primera es YouTube. Y es que cada vez más la gente se va a YouTube no solo para hacer vídeos normales, los de toda la vida, sino hacer directos ahí. Como por ejemplo DJ Mario, que sigue haciendo directos ahí y no le va nada mal. Mirad las cifras. También está el caso de Ibai, que es el más reciente, que explicó en un vídeo que va a reducir bastante sus directos porque quería dar un salto más grande para hacer mejor contenido. Y los directos los deja más para eventos como la velada. Y es algo que me alegra, porque YouTube está dejando de ser vertedero de Twitch. Es decir, antes era todo resubidas de directo, y ahora cada vez llegan buenos youtubers a hacer vídeos entretenidos, divulgativos, como por ejemplo Ibai, Jordi Wild, Joseplex, Tamaño, La Gata de Rollinger, R y Juan, y sobre todo, y el más importante, Homie 10, por favor. Y bueno, ya que estamos, que si no lo conocéis, yo que tú me suscribiría a su canal, porque vamos, el tío se hace unos vídeos tan guapísimos, vamos. Vaya persona más tonta la que no se suscriba. Luego también está Kick, que un montón de streamers se han mudado ahí. En España y Latinoamérica ya supera Twitch en horas vistas, el 60% del consumo en directo. En 2025 tiene 50 millones de cuentas con 258.000 espectadores concurrentes y la monetización es del 95% para los creadores. Y comparado con Twitch es del 50 al 70%. Y muchos streamers se han ido ahí. Coscu, Spring, Westcall. Y la verdad es que estos tres están ganando muchísima pasta. Como conclusión, ¿Twitch está muriendo o no? Muriendo como tal, no. Pero sí está decayendo poco a poco. Y la gente cada vez más usa otras plataformas como Kick o YouTube. Y abandona Twitch. Sobre todo los creadores pequeños. Aún así sigue siendo la plataforma más vista del mundo del stream. Con esto podemos ver que hacer directos en Twitch esperando crecer es como montar una feria en el medio del desierto. Puedes poner un montón de luces muy bonitas y música, temazos, pero solo vendrán los cactus. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Twitch se quedará en el olvido? ¿YouTube aquí será la nueva competencia o no? Deja tu opinión en los comentarios. Ya que hablamos de plataformas y redes sociales, te recomiendo ver este vídeo donde hablo de la comunidad tóxica y la desinformación que hay en TikTok. Así que nada, espero que no se te vaya la pinza y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!